En las estaciones naturales que atraviesa el planeta Tierra, las distinguimos como 4 estaciones: invierno, verano, primavera y otoño. El invierno caracteriza época de lluvias y muchas veces lluvias torrenciales. El verano, muchas veces de sequía, de calor intenso, de incendios, y son cosas que actualmente estamos viendo que suceden en la Tierra. Pero también las familias, las personas, los hijos, los padres, las madres, atraviesan o atravesamos periodos muchas veces que se asemejan a las 4 estaciones. Pero muchas veces las más marcadas y las que más afectan a aquellos que están en países como Estados Unidos, Canadá y en Europa, donde hemos tenido el placer de estar, de conocer tanto la cultura de las personas, su comportamiento, sus acciones, y en cuanto al clima, las variantes de las estaciones. Periodos de sequía muy intensos, pero queremos aplicar esto a la vida, al ser humano. No solo la afectación al planeta, sino también a nosotros como aquellos que habitamos el planeta y atravesamos también por periodos terribles de sequía. Y como si fuera poco, la sequía, los incendios, ya sea que lo fabriquen o lo provoquen seres humanos que tienen problemas con el fuego, la piromanía, les agrada quemar, disfrutan morbosamente de ver bosques incendiados, plantas, animales y muchas veces niños y familias enteras son quemados por personas como ellas. Queremos hablar de huesos secos y secos en gran manera. ¿Qué etapa usted está atravesando o ha atravesado? Las estadísticas dicen que más del 70% de los seres humanos, niños, adolescentes, jóvenes, parejas, novios, matrimonios y ancianos, en esta etapa de la vida del ser humano a nivel global, se está pasando por intensos periodos de sequía y en otros de intensas lluvias torrenciales que asesinan tristemente a multitudes. En Ezequiel capítulo 37, está la visión de los huesos secos. Y dice así la Escritura: el poder del Señor vino sobre mí. El Señor me sacó de la ciudad por medio de su Espíritu y me llevó al valle. El valle estaba lleno de huesos humanos. El valle estaba lleno de huesos humanos. Me pasó por donde estaban los huesos, todos alrededor de mí. Había muchos huesos por todo el valle y estaban completamente secos. Entonces Él me dijo, hablando de nuestro Dios o del Creador, hablándole al profeta, le dijo: hijo de hombre, la pregunta: ¿podrán vivir de nuevo estos huesos secos? Yo contesté, dice el profeta: oh Señor Dios Todopoderoso, tú eres el único que lo sabes. Y Él me dijo, hablando de Dios, hablándole al profeta, le dio esta orden: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen el mensaje del Eterno, del Creador. Así dice el Señor Dios:
a estos huesos. Voy a hacer que entre en ustedes aliento de vida para que tengan vida de nuevo. Vida de nuevo. Les pondré ligamentos, los cubriré con carne y piel. Pondré en ustedes un espíritu que les dará vida. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que profeticé como se me fue ordenado. Mientras profeticé, se oyó un gran ruido que estremeció la tierra y los huesos comenzaron a unirse. Los huesos comenzaron a unirse. Al fijarme, vi que tenían nuevos ligamentos y que los cubría la carne y piel, pero sin espíritu. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, hijo de hombre, profetiza y dile al espíritu que así dice el Señor Dios Todopoderoso: Espíritu, ven de los cuatro, ven a estos cuerpos muertos para que vivan. Así que profeticé como se me ordenó. El espíritu llegó a ellos y empezaron a vivir. Y empezaron a vivir. Luego todos se levantaron. Eran una multitud de soldados. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son símbolo del pueblo de Israel. Ruego en esta hora que el poder del Espíritu Santo y el poder y la misericordia de Dios venga sobre su vida, sobre su familia, sobre su hogar, sobre sus hijos, sobre su finanza, sobre su salud. Y ahí donde hay sequía intensa, sople el Espíritu Santo de Dios que vivifica a través de la autoridad de Cristo Jesús. Y venga ahí donde hay muerte, donde hay tristeza, donde hay soledad, donde hay fracaso, donde hay heridas, donde hay separación. Sople el Espíritu de Dios en esta hora y venga sobre usted y sobre mí y sobre todos aquellos que necesitan ser resucitados por la palabra poderosa del Creador. Aleluya. Reciba aliento, reciba vida, reciba nuevas fuerzas para continuar. Hay tres agentes importantes aquí. Uno es el creador del ser humano, Elohim, Hashem, Adonai, Yod, He, Vajé, nuestro Dios eterno, a quien clamamos en el Espíritu, y el Espíritu interpreta nuestro sentir. En cada nación, idioma o lengua, nos dirigimos con un nombre quizás distinto, pero en nuestro espíritu al único creador, a Elohim, a Hashem, y Él nos entiende. Entonces, el primer autor es el creador. El segundo, el padre, el profeta o el líder del hogar, de la familia o de una nación. Un pastor puede ser también. Y tercero, aquellos que son parte del pueblo, los que están afectados, los que están muertos, los que están secos y secos en gran manera. Entonces, Dios, el creador, el cabeza de hogar o líder, y las personas a las cuales iba dirigida la misericordia y el favor de nuestro Dios. Algo muy especial aquí es que el Creador, como siempre en el Génesis, se dio cuenta de la condición de Adán después que había desobedecido a las ordenanzas protectoras, preservadoras de Dios. Cuando el Eterno, a estas alturas de mi vida lo entiendo con claridad, los no de Dios: no robes, no adulteres, no forniques, no mientas,
No codicies lo ajeno, no codicies la mujer ajena, los bienes de otros. Te protegen. Los no de Dios son un cerco protector para mantenernos en salud, en vida. Y los sí de Dios, pues, nos enriquecen aún mucho más. Dios ve, el primer punto, la condición del hombre. Segundo, Dios tiene compasión de la condición del hombre. Y tercero, Dios toma una decisión. Preciosísimo. Dios ve desde lo alto, observa cuál es la condición del hombre y toma una decisión. Sin lugar a duda, Dios está viendo su condición en la mía. ¿En qué área nos encontramos llenos de sequía? Dios tiene el poder y la facultad para podernos ayudar. Él tiene la iniciativa. Y usted y yo tenemos que pedir que Él intervenga en nuestra condición donde nos encontramos afectados severamente, no solo por la sequía, sino por el fuego, por el calor, por la frustración que eso provoca, por la rabia, por la incomodidad que todo ser humano atraviesa cuando está atravesando por etapas, ya sea periodos cortos, regulares o largos. Y hay procesos que duran varios años, que es imposible, como me decía una jovencita que está criando 2 hijitos, y decía así: si no fuera por la ayuda de Dios, es imposible poder ser madre. ¿En qué áreas de su vida, usted que me escucha, usted se siente tremendamente en sequía y en necesidad? Tome apuntes y escriba para que pueda ser más que una enseñanza o que usted solo preste oídos, sino que pueda procesar, pueda poner en práctica, pueda hacer algo para que pueda recibir el favor de Dios. Hay que reconocer, Dios ve nuestra necesidad, pero segundo, uno como cabeza de hogar tiene que ver como Dios ve, como el Padre ve, la necesidad de aquellos que están inclusive muertos ya de tanta sequía. Alabado sea el Señor. Dios tiene la voluntad. Él ve, se compadece y toma acción. Pero como nos ha dado libre albedrío. Y muchos seres humanos, de una u otra manera, usted, yo, a veces nos aclimatamos a condiciones muy tristes. El profeta o el hombre o la madre que está en casa, que puede ver la condición de aquellos que le rodean y sus múltiples necesidades. A veces aquel que quizás creció en el desierto, en sequía, le parece tan normal adaptarse o habituarse a una vida, a un hogar, a una familia de conflictos, de problemas, de peleas, de tragedias, de soledad y de desolación en muchos casos. Huesos secos en gran manera y esparcidos por todo el territorio. Así muchas veces nos encontramos los seres humanos, olvidándonos que hay un creador, alguien que nos hizo con esperanza de que tuviéramos una vida agradable y placentera. El segundo personaje es el profeta. Es aquel que tiene una voz. Es aquel que debiera tener también la capacidad de ver en sus hijos, en su pareja, en sus padres, en sus hermanos, sobrinos, en sus vecinos, en sus compañeros de trabajo, en sus empleados o en sus subordinados. Poder ver la condición en la que se encuentra. Porque esa condición se expresa en el rostro.
se expresa en la mirada, se expresa en el tono del habla del ser humano. Y a veces no tenemos que preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Creo que la palabra sería, ¿podría ser algo por ti? Cuenta conmigo. Porque a veces, muchas veces, a los seres humanos nos cuesta reconocer nuestra condición de inmensa necesidad, de pobreza extrema, matrimonios que están en calamidad, en tragedia. Pero hablamos del profeta, la mujer que tiene una voz en ese hogar, el hombre que tiene una voz, que tiene ojos para ver y que a veces se vuelve indolente. Se acostumbra tanto a ver la tragedia humana, aún en su propia vida, que ya no tiene ningún sentir, porque él mismo, el padre, el esposo, el hijo, el hombre, el varón de la casa, el jefe de la empresa o del negocio, está seco y sin la capacidad de ver. La visión de los huesos secos es en Ezequiel 37. Y en ese tiempo y en esta generación que cita aquí, así se encontraban en esa ciudad, en ese pueblo, las familias, el ser humano mismo. Y se parece tanto a nuestra generación. De aquí puedo ver casas y estructuras de cemento, aquí en Santo Domingo de los Colorados, en Ecuador. Y pienso, ¿qué hay dentro de esas paredes de cemento secas? ¿Habrá acaso familias? ¿Habrá acaso matrimonios? ¿Habrá acaso hombres y mujeres que se les ha secado su fuente de amor, de cariño, de ternura, de aprecio? Si es que en sus hogares sus padres alcanzaron a llenar su tanque emocional de afecto, de cariño y de ternura, porque de repente viene arrastrando esa sequía, esa incapacidad de amar, de ser tierno, de ser dócil, como de repente yo arrastré eso por muchos años, hasta poder acudir a la fuente inagotable que es Jesucristo, el cual dice, el que bebe de mí o bebe de esta agua, dice Jesucristo, no volverá a tener sed jamás. Alabado sea el Cordero. ¿Qué hay dentro de esas cuatro paredes donde vives, donde te encuentras en cualquier país del mundo? ¿Qué hay dentro de las paredes que tiene tu alma? ¿Qué hay dentro de estas paredes? ¿Cómo te sientes? ¿En qué áreas estás inmensamente necesitado y seco en gran manera? Yo te animo a escribirlo, porque sacarlo de la mente y escribirlo ya es un avanzar, nos ayuda a reconocer, para poder buscar ayuda y poder salir de la tragedia en la que nos encontramos. El profeta, el padre, la madre, el hijo mayor, el abuelo, el hermano, que está encargado de dar una palabra y de dar vida a través de ello. Tercero, tenemos la condición del ser humano. Estos huesos no tenían la capacidad de reconocer, de pedir algo. Pero en nuestro caso, que decimos tener vida y que mentimos a veces cuando nos preguntan cómo estamos, y decimos bien para que nadie se dé cuenta de nuestra dolorosa y seca realidad en la que en muchas áreas del alma, del espíritu, del cuerpo nos encontramos. Aceptar, reconocer es un primer paso.
Mire esos huesos secos esparcidos por todas partes. Familias enteras, esclavas de rencor, resentimiento, rechazo o llenos de orgullo. Lo único que tienen o han logrado es un título o bienes materiales. Pero de ahí usted y yo sabemos cuál es la verdad dentro de nosotros y dentro de nuestros hogares, que muchas veces, al encerrarnos en nuestra habitación, en esa soledad que hay en muchas camas, en muchas alcobas, donde el esposo y la esposa no tienen nada que decir, cuando en la mesa del comedor se guarda silencio, y qué buen distractor es el celular, que ahora aún en las mesas, porque ya no hay nada que hablar, o para camuflar el resentimiento y la amargura, nos ponemos a mirar lo que dice, lo que comentan otros, a fijarnos en la vida de otros, porque hace mucho tiempo que no tenemos vida propia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y de nuestra generación. Esta generación se ha secado. Estamos sin afecto, sin compasión, sin misericordia por el que cae en desgracia. Nos hemos secado en cuanto a amar de manera saludable, secos, sin capacidad de perdonar, de restaurar relaciones, secos, sin sueños, sin metas para poder crecer. Alabado sea el Señor. Esta generación ha perdido ese apego saludable, ese afecto entre padres e hijos, esposos y esposas que después del año, los 2 años, después de la luna de miel, quedan en la luna de hiel, que pasan de la gracia a la locura, al desprecio, al rechazo, al repudio, al insulto y al maltrato verbal y físico. ¿Qué nos ha pasado a los seres humanos? Y así como en esta generación, así nos encontramos muchos, pero muchos actualmente. Escribe si eres parte de la generación, ya sea cristiano. En la iglesia hay mucha gente que está seca, que van y no disfrutan del tiempo de alabanza porque sus tragedias los han hecho cautivos. El sufrimiento, el rencor y el silencio porque no pueden hablar los ha llevado al deterioro y a la muerte física, espiritual, ética, moralmente. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo nos encontramos? Pido al Eterno que me unja, que me llene con afecto, con aprecio por los demás seres humanos. Que si bien yo mismo puedo estar como Jesucristo en la cruz del Calvario, figurativamente hablando, en procesos o en etapas de sequía, pero es prohibido que el que está conectado con Jesucristo esté seco, porque tiene que ser fuente de vida, tiene que ser manantial de vida, tiene que traer esperanza en un mundo perdido. De que el Padre, por medio de su Espíritu Santo, mire esto, que el profeta o el padre o la madre o el abuelo, el hermano mayor o el tutor o el líder, el religioso, tiene que ser guiado, llevado por el Espíritu Santo y también recibir autoridad de Él. Hoy todo el mundo dice: yo te bendigo, yo te profetizo, pero me pregunto, ¿y tendrá autoridad Él en sí de poder hacerlo? ¿O es una autoridad propia del nombre de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach? Y es en esa autoridad, si es que Él me la delega y deposita en el banco de fe aquí dentro y me autoriza, me habilita para yo poder profetizar, para poder impartir palabra de vida eterna. Aquellos que el Espíritu Santo procesa, trabaja, prepara para que yo pueda ir en el momento oportuno, enviado de parte de Dios y guiado por su Santo Espíritu, a una vida, a una familia y a una comunidad.
Varios saben por qué nos trasladamos de Esmeraldas acá, porque una de las ciudades más violentas y terribles del Ecuador es nuestra amada ciudad de Esmeralda, por la cual rogamos que tenga misericordia. El lugar donde yo trabajaba y pastoreaba jóvenes para ayudarlos a salir de la adicción fue cerrado porque llegaron con armas en mano y los obligaron a irse, porque no teníamos la alta cifra de dinero que pedían para pagar. Quizás un pretexto del Señor para podernos mover a otro lugar y tener que empezar de nuevo confiando en la provisión de Dios y que Él va a abrir puertas, tanto para nuestro sustento como también para poder seguir animando y alentando a otros en este caminar que muchas veces va a ser de etapas de sequía prolongada. Entendiendo esto de los tres agentes participantes en ello, el Creador y su visión, Él vio la condición del ser humano, se movió a misericordia, buscó a alguien. Segundo, el hombre, el profeta, la madre, el padre que tiene una voz en la familia y que tiene que mirar la condición en la cual nos encontramos o cómo se encuentra mi comunidad. Y tercero, las personas que nos rodean. ¿Cómo se encuentran? ¿Y qué vamos a hacer de parte de Dios? Hoy ruego por usted y por mí para que el Padre nos llene del poder del Espíritu Santo como al profeta Ezequiel y nos permita ver y sentir lo que el Padre siente y nos movamos a hacer algo. Los hechos de los apóstoles, los hechos de Jesucristo, los hechos del apóstol Pablo, los hechos de Dios, los hechos de Moisés, los hechos de Elías, los hechos de Eliseo y nuestros hechos de Eliseo, el profeta. Tenemos que actuar y hacer para ayudarnos nosotros mismos y para ayudar a otros. Y para concluir en esta situación que es para mí y evaluar también en qué áreas nos sentimos muchas veces como en un valle de huesos secos en gran manera. En San Juan 11:25, el Señor Jesucristo le dice a las hermanas y los conocidos que estaban ahí, porque aparentemente Cristo había llegado tarde y le reclamaban que si hubiera estado ahí unos días antes, Lázaro no habría muerto. Porque a veces nos parece que llega tarde Dios a nuestras vidas, a nuestras circunstancias y a nuestras familias, o que es indolente. Pero en este caso, el Señor le dice a Marta y a María, no les he dicho que si creyeren, verán la gloria de Dios. Lázaro no está muerto, sino que duerme. La visión de Dios, la visión de Cristo es muy distinta a nuestra visión. Nosotros estamos limitados, pero Él no. Así que en Juan 11:25 dice el Señor Jesucristo con toda autoridad, dice Él, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, dice Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el que cree en mí, dice Él, aunque esté muerto, vivirá. Hogares, familias, todos en alguna ocasión, por circunstancias dolorosas de la vida, por errores y tragedias, nos hemos sentido como muertos, sin ganas de vivir, a veces con pensamientos de quitarnos la vida, de abandonar la misma existencia, por el dolor que ocasiona el sentimiento de sequía, de soledad, de abandono, de desamor, de pérdida de toda esperanza.
Así que Jesucristo dice, quiten la piedra. Y con la autoridad que Él tiene, no nosotros, le ordena y le dice, Lázaro, ven fuera. Y de la tumba, ya de 4 días, casi de muerto, en estado de descomposición, sin esperanza médica ni científica, para Dios no hay nada imposible cuando Él nos unge con la capacidad de creer. Así que Lázaro salió y Él dijo, desatadle y dejadle ir. Yo ruego en esta hora por su fe y por la mía, que el Padre desde los cielos tome esa iniciativa, que en su hogar, en su familia, cualquiera que sea la condición que esté atravesando, igual que nosotros, Él alimente nuestra fe y por encima de cualquier condición humana, sequía que estemos pasando, ya sea en lo material, en la salud, en lo económico y sobre todo en la familia. Él con toda autoridad hoy día imparta vida. Y ahí donde ha habido sequía, vengan lluvias de bendición. Si usted tiene la necesidad de reconciliarse con el Señor, si su fe se ha secado en gran manera, si su amor se ha secado en gran manera, familias, matrimonios, hijos, hogares, en esta hora, tome la decisión de volverse a Dios de todo corazón y haga una oración en su cuarto, en su habitación, a solas, sin que nadie le interrumpa, y pídale al Señor que sople con su espíritu de amor y misericordia sobre usted, sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su familia y negocio. Que sople vida y así se hará. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Recibimos tu palabra y profetiza sobre este valle, sobre estos huesos, y danos vida y vida en abundancia. Te lo pedimos como un milagro urgente para nosotros, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra nación y el mundo entero. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo recibimos. Amén y amén.